Bueno, yendo al análisis, en la parte del análisis del trabajo que ustedes van a realizar, lo primero que hay que tener en cuenta que va a ser un análisis de carácter descriptivo. Al menos eso es lo que yo estoy pidiendo en este ramo y lo que me he propuesto que ustedes puedan lograr. ¿Ya? Van a describir el resultado de una producción de ustedes, que son estas pruebas de material, pero por otro lado también van a describir una lectura o una observación instruida de un estudiante de tercer año de artes visuales respecto de una imagen, que es también la imagen que ustedes elaboraron. Van a tener esta doble lectura como productoras o productores y como espectadores o observadores de eso que elaboraron. ¿Ya? Eso en primer lugar. Todos los grupos de análisis tienen que estar organizados un poco desde, o sea, bastante, ¿no es cierto? Y centralmente desde esas dos perspectivas de descripción de la información. Bueno, luego de partir enunciando cuál es el grupo de investigación, que ustedes tienen que ser tres, ¿no es cierto? Con un título que sea orientador, ¿no es cierto? Recuerden ustedes lo que vimos en el primer módulo respecto a los conceptos de Bloomers, las palabras definidoras y las palabras o los conceptos orientadores. Traten de orientar, ¿no es cierto? No es solamente representación de figura humana o figura humana, sino que ustedes pueden decir representación de la figura humana en el lenguaje de la pintura por medio de... y tratar de ir generando un título o un enunciado que dé a entender exactamente de qué se trata el grupo de pruebas y no que sea una cosa genérica, porque la representación de la figura humana la puedo hacer en distintos lenguajes, la puedo abordar de manera más o menos abstracta, la puedo hacer de manera bidimensional, tridimensional, etcétera. Entonces ustedes deberían enfatizar eso. Luego de mencionar el título, que debería ir acompañado de una imagen que sea elocuente de ese grupo de trabajo, que seduzca al espectador respecto de lo que va a encontrar y que también le muestre un poco, ¿no es cierto? En ese sentido, seducir de qué se va a tratar la profundidad de ese trabajo de investigación, de análisis. Pasan a una presentación de la situación de trabajo, que es una descripción general de los materiales que emplearon, de los tiempos que ocuparon, de las condiciones de trabajo que pueden ser, en este caso, producto de la pandemia, haber estado restringidas, de los formatos, sé que una grabación de arte sonoro, del sonido, de qué elementos emplearon, etcétera. Describen la situación, el contexto en el que están trabajando. Luego, eh, pasamos a la otra fase que tiene que ver con el análisis propiamente tal, donde ustedes van presentando cada una de las pruebas que realizaron y las van describiendo. Ya van describiendo por medio de una imagen que muestra la prueba, por ejemplo, en una composición general donde uno entiende la globalidad, pero también pueden aparecer detalles, zoom, entre comillas, ¿no es cierto?, que permiten apreciar esa composición general en algunos aspectos que a ustedes les interesa describir también. Se van apoyando en eso. Lo digo porque esto no es ser solamente un texto que va desarrollándose, sino que también hay imágenes que se van presentando. Y esas imágenes pueden y deberían apoyarse en una diagramación que facilite al espectador de su informe entender lo que ustedes quieren comunicar y por lo mismo debe ir en un orden, es decir, figura uno, figura 2, figura 3 o imagen uno, imagen 2, porque tanto en el análisis como en las conclusiones, el que ustedes puedan ocupar esos rotulados, por ejemplo, decir, en la imagen uno es posible apreciar esto, esto, lo otro, o en la imagen, en las conclusiones finalmente señalar que como se aprecia en la imagen uno, 2 y 3 del grupo de investigación uno en relación al grupo 2, una conclusión comparativa, por ejemplo, ir mencionando esas imágenes, ustedes van dando cuenta de, de ejemplos con los cuales es posible constatar lo que se está desarrollando. ¿Ya? Eso con respecto a la visualidad, y la pueden apoyar con flechas, con zoom, como mencionábamos, o cuadros de detalle, con rotulados,
con indicaciones gráficas respecto de resaltar algo, etcétera. Del punto de vista escritural, tienen que aplicar el desarrollo escrito de una reflexión-acción, que tiene que ver con su producción, ¿no es cierto? Es decir, cuando ustedes se dieron cuenta que un pigmento chorreó y que por efecto de la gravedad densificó la intensidad del color en un área y no en la otra, por ejemplo, eso lo debieran describir con palabras técnicas, aplicando lo que ya han conocido a este nivel, por ejemplo, en intensidad, en tonalidad, en matices, en las asignaturas de color, prácticas del color, por dar un ejemplo, en volumen, en técnicas constructivas, hablar de la estructura, de la rigidez, el equilibrio de las formas, etcétera, etcétera. Modelos de análisis también han ocupado mucho de representación, de forma, de simbolicidad, ¿no es cierto? Todos esos lenguajes, el procesamiento digital de la imagen, etcétera, tienen que ir aplicándolo acá. ¿Ya? En TAP, en fin, han tenido una serie de asignaturas en la que ustedes ya tienen un conocimiento mucho más profundo de lo que lo tiene una persona que no es del medio del arte y por lo tanto pueden expresarse de manera elocuente, veraz y con lenguaje técnico y académico en los textos. ¿Ya? Ahora, estos textos tienen que ser descriptivos en estas dos perspectivas que yo les decía, tanto desde la perspectiva de quien produce como de la perspectiva de quien observa. No son conclusiones. Y en ese sentido, quiero recalcar que aquellos textos que van en el análisis y que muchas veces terminan diciendo, bueno, esto resultó, no resultó, o pareciera ser una estética gótica, por ejemplo, todo eso son juicios de valor y no van en el análisis, van en las conclusiones. En ese sentido, se van a enfrentar ustedes a la dificultad tradicional que enfrenta cualquier investigador o investigadora en su proceso en cuanto a discriminar qué es lo que es análisis y qué es lo que es conclusión. ¿Ya? En los análisis descriptivos eso es un poco más sencillo. Por eso partí con eso ahora y les pido que ustedes hagan un análisis descriptivo de lo que hicieron, ¿ya? O lo que están observando. Espero que se entienda eso. Y eso tienen que repetirlo por cada grupo de investigación. Tampoco se trata de un desarrollo muy extenso, ayuda mucho que las pruebas de material sean más o menos similares, porque también uno puede comparar, ¿no es cierto? Em, Ayuda a estructurar la información, a enfatizar después en las conclusiones sobre algunos aspectos y entregar ejemplos. También las pruebas de material, lo que yo les he sugerido a todas las personas es que sean relativamente sencillas, unos 25 minutos por cada una de ellas, no más que eso, y cada grupo de material debiera tener al menos tres ejercicios. Si son de 25 minutos, por ejemplo, si es algo mucho más reducido, debería tener mucho más. Y si es algo mucho más complejo, como una animación, por ejemplo, yo siempre doy facilidad y eso lo podemos conversar individualmente. El análisis, en el fondo, requiere de esta armonía y coherencia entre lo que estoy presentando, visual y escrituralmente. Y además tiene una coherencia basal, ¿no es cierto? Basal, lo digo literalmente, basado en los antecedentes que se han presentado. Tiene que estar esa línea. Si no, hay que empezar a editar los antecedentes o hay que empezar a editar eh, el análisis, porque evidentemente no hay una relación lógica entre un elemento y el otro.